para mí el PCM, si hay una modulación, o sea, hay una adaptación de señal para poder enviar, porque sí o sí tenemos que hacer una modificación, no tenemos que adaptar nuestro mensaje al medio que nosotros queremos transmitir. Ahora, que esa modulación no sea por una variación de una señal portadora, ya sea en la amplitud o en la frecuencia o en la fase, como lo definen algunos autores, o por la traslación de su espectro en banda base a una banda superior, bueno, no satisface esa parte de la definición, pero en sí es una modulación por una codificación de pulsos. ¿Cuál es la ventaja de este PCM? Primero que presenta una mayor inmunidad al ruido que las otras modulaciones que hemos visto hasta ahora. Nosotros hasta ahora vimos tres tipos de modulación: AM, FM y modulación de fase. Ahora, todas tenían un cierto inconveniente que se vendría a ser el ruido que se presenta, porque para nosotros el ruido es un inconveniente general. Están distintos tipos, ya sea ruido externo, interno, ruidos de, que ustedes ya lo han clasificado, coherentes, no coherentes, etc. Entonces, presentan todo tipo de modulación, tiene algún inconveniente o alguna desventaja frente al ruido. Este tipo de modulación presenta una desventaja que es más inmune al ruido, porque no es necesario medir tanto en la amplitud, ni en la frecuencia, ni en la fase. O sea, no tiene que ser tan exacta que llegue la señal. Aunque pase un umbral y nosotros detectemos que es un 1, o esté por debajo de un umbral que nosotros digamos que es un 0, ya satisfacemos las necesidades de la recepción de la información. ¿Qué otra ventaja tiene? Se presta mejor para el procesamiento y procesado, o sea, todo lo que sea digital a nosotros nos permite procesar de la mejor manera, ya sea más eficiente, más rápido, mayor cantidad. Podemos almacenar, podemos enviar o podemos utilizar cualquier tipo de tecnología que esté disponible, más que nada cuando es digital, por los tipos de circuitos integrados que hay, nos presentan una ventaja. Otra ventaja que tiene frente a los otros sistemas: usan regeneración de señal. ¿Qué es un regenerador de señal? Un regenerador de señal es un circuito que recibe la señal digital y no la amplifica, directamente la regenera, o sea, que la detecta y la vuelve a generar como si fuera que nace desde ese lugar. Nosotros tenemos un circuito, a ver, podemos ver, ¿cuál sería un ejemplo? Que ustedes tengan un circuito que hace cierta cantidad de kilómetros, y acá tiene un regenerador de señal. Es decir, esta señal va a llegar con una determinada amplitud, puede llegar ya bastante distorsionada. Y cuando pase el regenerador de señal, esta señal va a volver a salir como si fuera que ha salido de cero, desde la fuente. Va a ir no sé cuántos kilómetros y se va a volver a atenuar y va a volver a pasar por un regenerador. Esa es la ventaja que tiene la comunicación digital frente a lo que vendría a ser la comunicación analógica, que nosotros a lo sumo podemos tener algún tipo de antena o algunos enlaces de microondas o algunos repetidores de AM o de FM, pero la señal original no se vuelve. Nosotros la amplificamos, la adaptamos, la ponemos un poco mejor, pero no la regeneramos. No tenemos la ventaja que ofrece el circuito digital o la transmisión digital. Esa es una ventaja muy grande. Otra ventaja, que es más fácil medir y evaluar las señales digitales. Bueno, porque ustedes ya saben, medir en un umbral determinado, si la señal está por encima de ese umbral, decimos que es un 0. Perdón, es un 1. Es un 1 lógico para nuestro nivel o nuestra tecnología. O es un 0 lógico, depende de la tecnología que nosotros usamos. Y también, la otra ventaja que posee el sistema PCM o la transmisión digital, en este caso, es que se adapta mejor para medir y corregir errores. Nosotros lo podemos medir a los errores, los corregimos de una manera, mejor, ya sea a través de código Hamming, no sé qué corrección de errores ustedes deben haber visto en técnica digital es uno. Eh, de manera que nosotros lo podemos detectar a los errores y bueno, lo corregimos de mejor manera que en una transmisión obviamente analógica, ¿no?
Tengo un tablería acá. Ingeniero, Sí. la transmisión en PCM se hace sí o sí en fibra óptica o en algún medio, eh, un medio para hacer la transmisión, o se puede hacer la transmisión por aire también, como en el caso de AM y FM. Y digamos, eso va a depender de lo que usted quiera hacer, pero es mejor, se adapta mejor para ser transmitido a través de una fibra óptica, ¿verdad? Porque la transmisión digital, digamos, mandar esos pulsos en AM y FM no lo recomendaría. O sea, va a tener esos pulsos de una magnitud lo suficientemente grande que no sería recomendable. Lo que sí se hace PCM es, tiene mejor eficiencia porque uno lo que va a hacer va a prender o va a encender un LED o un láser a la determinada frecuencia que sea la transmisión de los datos. Entonces, no vamos a usar esos circuitos amplificadores o adaptadores para que llegar a enviar esa cantidad de pulsos a una antena, que no es recomendable, digamos, mandar PCM a través de AM o FM, pero sí se puede. O sea, este sistema PCM ha sido creado para, de alguna manera, enviar los códigos, pasar nuestro, nuestras señales analógicas a un formato digital, y ese formato digital nosotros después vamos a ver lo que sería una multiplexación en el dominio del tiempo. Es decir, en cada tiempo nosotros hacemos la modificación de ese código o de esa señal para pasarlo a formato digital. Vamos a tener un slot del tiempo. Entonces, a todos esos slots nosotros los podemos ir entrelazando porque ustedes van a estar muestreando una frecuencia determinada y después hay espacios en los cuales no usamos, porque tiene que pasar otro tiempo para tomar otra muestra. Y bueno, todo ese espacio que está sin usar, nosotros lo podemos emplear para meter otros canales por ahí. En sí, no vamos a mandar una modulación PCM por, por FM o por AM. Primero porque PCM es un sistema que utiliza varias cosas para llegar a lo que sería el PCM. Previamente nosotros podemos hacer una modulación por altura de pulso, una modulación por ancho de pulso, una modulación por localización de pulso, que eso también uno lo puede mandar por AM o por FM, porque es un proceso previo. Pero PCM es, digamos, ya un sistema prácticamente constituido. No sé si esa era la pregunta que usted me quiere hacer. Sí, eso era, o sea que el PCM ha sido diseñado para ser trabajado en fibra óptica, más que nada que ser transmitido por el aire, para Claro, lo que trabajar pasa es que por cableado. el PCM en realidad es una señal digital que lo que se busca es tratar de mandar mayor cantidad de información en menor tiempo posible, o sea, y en un ancho de... recordemos que cuando trabajamos en modulación digital o señales digitales, el ancho de banda se nos va muy lejos, o sea, ya es muy grande. Y por ahí no nos conviene mandar, por ejemplo, un PCM por AM o por FM, porque el ancho de Claro, banda es muy porque grande. disminuye el ancho de banda y por Ya ende van a la ser menos cantidad de los canales, información. ya van a ser menos canales de lo que se va a tener en banda. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Y bueno, lo que hablábamos ahora, recién, requiere un ancho de banda mayor. Todo sistema digital o por codificación de pulsos, el ancho de banda crece mucho más que cuando tenemos una señal analógica común, o en el caso de la banda base de la voz o de AM o FM. Requieren circuitos adicionales de codificación y decodificación. Eso es cierto porque en el PCM nosotros tenemos que codificar. Y si tenemos que codificar en el transmisor, tenemos que decodificar en el receptor, porque tienen que hablar el mismo idioma. Además, requieren una sincronización precisa porque estamos tomando las muestras de un canal, como la vamos a ver dentro de poco, y tiene que estar sincronizados para que las muestras, a la frecuencia que yo esté tomando de este canal, tiene que ser la misma frecuencia
que esté tomando en el receptor. Entonces tiene que haber una sincronización, sí o sí, tiene que haber un reloj maestro, un clock de sincronización. Y otra desventaja es que como hablábamos, o sea, ya estamos hablando de la fibra óptica, bueno, la fibra óptica es nueva, la fibra óptica recién aparece, o sea, que no hay compatibilidad con los sistemas viejos, que es decir, los cables telefónicos o las redes telefónicas que ya estaban implantadas o implementadas tiempo atrás. Entonces, esa incompatibilidad también es una desventaja, porque si ustedes quieren establecer un sistema PCM para transmisión de datos, para internet o para mandar teléfono, y bueno, tenemos que hacer una instalación nueva. ¿Está? Ahí están las desventajas que se presentan con respecto a los otros sistemas. ¿En qué consiste la modulación de pulso? ¿Qué es? Bueno, hay distintos tipos de modulación de pulso. Primero, acá en la figura A nosotros tenemos una señal analógica que vendría a ser una señal senoidal. Y nosotros la modulamos por pulsos, por ejemplo, podemos tomar unos pulsos de muestra de la señal a un cierto intervalo de tiempo, como sería la figura B. Tomamos una muestra, tomamos una muestra, tomamos una muestra. Acá estamos tomando una muestra real, o sea, estamos haciendo un muestreo real, no estamos haciendo un muestreo instantáneo, ¿verdad? Ahí tiene un ancho de pulso. Este ancho de pulso, acá que lo podemos ver, tiene un tau de duración, este pulso. Si fuera instantáneo sería solamente un instante en el tiempo. Entonces, acá podemos ver en el C, que vendría a ser un PWM, o modulación por ancho de pulso, es decir, que depende de la amplitud que tenga esta señal, la altura, el nivel de tensión que va a tener esta senoidal, va a ser mayor la duración de este duty cycle, que le llaman en el PWM ciclo de trabajo. Va a ser mayor el porcentaje de activo en el duty cycle o en el estado on que en el estado off. No sé si alguna vez ustedes modularon en PWM. ¿Alguna vez hicieron una Sí, modulación? Bueno, cuando ven eso, o cuando manejan un motor de continua, o lo pueden manejar con PWM y lo hace variar la velocidad, etc. Y acá, por ejemplo, cuando va variando o va disminuyendo, puede ser que el duty cycle sea menor la cantidad o el porcentaje de estado activo que en el estado de apagado. Entonces, esto vendría a ser una modulación por ancho de pulso PWM. Después podemos tener otro tipo de modulación, la PPM, que es la modulación por posición del pulso. Es decir, dónde se va a posicionar el pulso dependiendo a dónde está el nivel de tensión está acá arriba. Lo puede posicionar, ustedes eso ya lo van a decidir ustedes, van a decir, bueno, se va a posicionar al principio, se va a posicionar más acá. Bueno, va a depender obviamente del ciclo o del periodo de la señal, se va a posicionar en un lugar, en otro, entonces ustedes le van a dar las reglas a ese tipo de modulación. Y después tenemos una modulación que se llama por amplitud, o la PAM, modulación por amplitud del pulso, que va a tomar una amplitud determinada dependiendo del nivel de tensión. Si es el máximo, acá toma el máximo, ponerle que sea acá el medio, y bueno, capaz que acá, si tomamos otra muestra, si tendremos otra muestra aquí, por ejemplo, y estamos a la mitad del pulso, bueno, esta va a ser la mitad. Y acá el cero. Entonces, otro nivel de tensión, vamos a tener otro valor. Y después, esos serían distintos tipos de modulaciones que hay por pulso, ya sea por ancho del pulso, por posición del pulso, por la amplitud del pulso. Y después está la PCM. ¿La PCM qué es? Luego de hacer cualquier tipo de estas tres, le doy un código. O sea, a este valor yo le asigno un código, en binario, lo que sea, pero tengo que codificar. Cuando codifico y este le pongo un valor que sea 0, 0, 1, 0, no sé, y este sea 0, 0, 0, 1, o este sea 0, 0, 1, 1. Bueno, ahí yo ya cuando codifico se me genera esta PCM. O sea que cada muestra que yo tomo me entrega un código. Acá puede ser 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ese puede ser un código. Ese código completo que ustedes ven acá, que lo podemos poner a ver en otro color en verde,
todo ese código va a ser un nivel de tensión. Este nivel de tensión, este que está acá. ¿Eh? O sea que este nivel de tensión en PCM es 111010010. Y acá, en la otra parte de la señal, bueno, tenemos 00001011. Este valor o este código de 8 bits o de la cantidad de bits que sea, porque tenemos el primer bit de start, después podemos tener bit de paridad o podemos tener bit de stop, va a ser la representación de este nivel de señal, de esta señal propiamente dicha, que es la señal senoidal. Entonces, ustedes pueden obtener una modulación de pulso, ya sea por un pulso, ancho de pulso, posición de pulso o altura de pulso. Eso es la primera parte. Ahora, si ustedes a esa modulación o variación del pulso le agregan un código, recién forman lo que sería la PCM, o sea, la modulación por codificación del pulso. ¿Está? ¿Se entiende esa parte? No, Sí. no entiendo yo la parte, la codificación en PCM es directamente sobre la señal de la senoidal o sobre alguna codificación PWM, PPM o PAM. No, es sobre esta señal, o sea, ya vamos a ir viendo en un diagrama de bloque cómo se genera el PCM, pero lo que ustedes tienen que saber es que hay distintas formas de codificar un pulso o modular por pulso. Una que es el ancho, otra es la posición y otra es la altura. Si a cualquiera de estas nosotros le agregamos un código, recién se hace la PCM. No es que ustedes le van a... No, bueno, hay que agregarle un código y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Solamente quiero explicar que PCM en realidad es un proceso más, o sea, no es solamente tomar una muestra y pasarla. Primero, o la codifican, o digamos, toman la muestra, la modulan de alguna forma al pulso, ya sea en posición, en ancho o en altura, y recién cuando lo codifican se pasa a PC. Ahora sí. Por ejemplo, acá podemos ver un diagrama en bloque simplificado de lo que es la transmisión de PCM simple. Un simple, es decir, en un solo sentido y un solo canal. Ustedes tienen la señal analógica, la señal de entrada, este es el mensaje que quieren mandar. Este es el mensaje. Una de las cosas importantes que tenemos que tener acá es la primera parte o el primer sistema al cual pasa. El filtro pasabanda o filtro de Nyquist es un filtro que lo que hace es limitar la señal que yo voy a pasar. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, o ya hemos visto nosotros en la clase pasada que vimos el teorema del muestreo, en el cual nosotros, ¿qué necesitamos? ¿A qué frecuencia tenemos que muestrar para poder obtener la señal? 2 veces la frecuencia del mensaje, ¿era? 2 veces la frecuencia máxima del mensaje. Entonces, si el mensaje tiene su espectro que tiene una frecuencia máxima, acá, nosotros tenemos que muestrear a 2 veces, o sea, nuestra frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. O sea, que nosotros este filtro nos tiene que limitar a esta frecuencia del mensaje. Es decir, no puede pasar nada más, nada mayor que esta frecuencia. Y es muy importante eso, porque si nosotros limitamos la cantidad de mensajes que pueden entrar acá, nuestro sistema va a ser capaz de muestrear a una cierta tasa, de manera que nosotros podamos recibir la información y la podamos decodificar después. Sí o sí, nosotros al colocar el limitador aquí en este filtro, que es el más importante del sistema, nosotros nos aseguramos que todo lo que va a pasar para acá, pasando el filtro, lo podemos muestrar, retener y convertir. ¿Está? Esa es la importancia del filtro este, del primer filtro. Luego de este filtro sigue siendo una señal analógica. ¿Ven? Analógico y analógico. Ahora entra un circuito
que se llama circuito de muestreo y retención, y ya vamos a ver cuáles son o cómo se hace un circuito de muestreo y retención. Cuando nosotros muestreamos y retenemos, tomamos una muestra, esa muestra va a tener un nivel de amplitud, y luego la retenemos. ¿Por qué la retenemos? Y es necesario retenerla porque nosotros tenemos que mantener un tiempo determinado esa muestra o el valor de esa muestra para luego ser convertida, para que le dé tiempo a este ADC, a este conversor analógico digital, a, a esa señal, a convertirla en digital. Acá vamos a tener una entrada de un bit o una entrada de una o entrada de serie, acá salen 8 bits. Por ejemplo, que tenemos un ADC de 8 bits. O sea, que si ustedes necesitan un tiempo determinado, porque esta señal puede venir así, se mantiene en el tiempo, ahí trabaja el ADC, la convierte, entra la otra señal con él. Se mantiene en el tiempo, trabaja el ADC, vuelve, va. Se mantiene en el tiempo, trabaja el ADC, y así. Necesita un tiempo determinado para que a esa señal la podamos convertir. Acá podemos ver que tenemos un reloj de conversión que va a ser el reloj encargado de darle la frecuencia determinada o la velocidad determinada al conversor para que pase de analógico a digital. Ya tenemos los 8 bits, por ejemplo, de una muestra o de lo que sea. Acá tenemos datos en paralelo que salen 8 bits, porque el conversor entra una entrada analógica y sale digital, en formato digital de 8 bits, por ejemplo. Y esos van a pasar a un convertidor de paralelo a serie, es decir, estos 8 bits luego van a volver a salir en serie, van a salir en serie. Acá van a salir 8 bits, que es algo así. Los bits todos en serie. Y es este código PSM serie que se forma recién, luego de salir del convertidor de paralelo a serie. Acá, esta es la fibra óptica. Acá podemos ver una repetidora regenerativa que hablábamos recién, los repetidores que hay. Sigue siendo un tramo de fibra óptica este que está acá. Otra repetidora regenerativa, otro tramo de fibra óptica. Acá obviamente falta lo que vendría a ser los circuitos de adaptación, o sea, a dónde van a estar los fotodetectores o los fototransistores. Acá vamos a tener que tener un fotodiodo o un foto LED o un láser que se va a prender y se va a apagar a la velocidad determinada para enviar los datos por acá. Bueno, eso lo podemos ver en el práctico de fibra óptica, en el de laboratorio, podemos hacer ya sea un transmisor, un receptor de fibra óptica, eso lo van a elegir ustedes, lo pueden hacer. Entramos por aquí con la fibra óptica y pasamos de un convertidor de serie a paralelo. Los datos llegan de serie, pero yo los paso a paralelo. Los paso a 8 bits. Estamos haciendo lo inverso acá. ¿Ven? Acá tenemos el reloj de velocidad de la línea. Por eso es tan importante esta sincronización que hablábamos. Tiene que estar sincronizado. Acá hay una sincronización y acá también hay una sincronización. Todo esto trabaja a una velocidad determinada, a un reloj maestro determinado. Cuando se sincroniza todo, estamos en sincronía, entonces todo lo que entra por aquí, o el mensaje, o la variación que hay acá de señales analógicas, la vamos haciendo digital y van pasando una por una. O sea, el primer nivel de tensión, ponerle que sea una señal así, tengamos el primer nivel de tensión, tomo la primera muestra, va a ser este. Después viene otro, tomo la otra muestra, va a venir el otro. Tomo la otra muestra, va a venir el otro. Y luego acá, cuando va llegando, llega el primer paquete de datos, por así decirlo, la primera trama, se convierte de digital a analógico. Acá hay un circuito de retención porque necesitamos retener un poco la información para ir armando esta señal. ¿Ven? Se convierte de digital a analógico y luego, con un filtro pasa-baja, obtengo la información. Este es importantísimo porque este es el filtro que a mí me va a permitir obtener los datos que va a ser la señal original, este mensaje. ¿Se acuerdan cuando hacíamos en el teorema del muestreo, que nosotros multiplicábamos por una señal o por un
tren de impulsos. ¿Qué pasaba cuando nosotros multiplicábamos por un tren de impulsos? Nuestro espectro se repetía un montón de veces. Y ese depende de dónde se repetía, era la frecuencia que nosotros le dábamos. O sea, que si nosotros teníamos un mensaje acá, ponele, que sea así, hacemos la transformada de Fourier, y ese mensaje ponele que tenga esta forma. Y esa va a ser su frecuencia máxima. Si nosotros este mensaje lo multiplicábamos por un tren de impulsos, ¿qué pasaba? Este espectro se empezaba a repetir. ¿Y cómo lo detectábamos después? Bueno, con un filtro, acá. Y ese es un filtro pasa abajo. Bueno, ese filtro también nosotros lo podemos ver como que me saque todas las componentes altas de armónica, porque si esto tiene unas componentes altas de armónica, porque es una señal digital, el filtro pasa abajo me va a suavizar esa señal y me va a entregar una señal más analógica o mucho más parecida a la señal original. ¿Se entiende cómo es el proceso de lo que vendría a ser un diagrama en bloque simplificado de un sistema PCM simplex? Ese es un sistema irrelevante, digamos, un sistema que está, este que está acá, esta figura, es solamente a modo explicativo, porque no tiene sentido transmitir un solo canal para utilizar el PCM. El PCM está hecho para transmitir muchas cantidades de canales, o sea, grupos, subgrupos, megagrupos, grupos jumbo, tramas, multitramas, supertramas, etcétera, de canales. No se manda un solo canal por la fibra. Por la fibra se mandan millones de canales telefónicos que van a trabajar a una frecuencia de muestreo de 8 kHz. Y muestrear a 8 kHz indica que mi mensaje o el mensaje en banda base tiene que estar limitado hasta los 4K. En 4 kHz está demostrado que la voz es lo suficientemente inteligible como para llegar al oído de ustedes y me puedan entender. En realidad es de los 300 Hz hasta los 3600. A ver, sí, es de los 3700. Sí, 3600 por ahí. Ese es el ancho de banda del canal telefónico. Del PCM que se usó o que se empezó a usar hasta hace un tiempo. Ahora puede haber mejorado un poco mejor la tecnología, pero en sí el principio de funcionamiento es este que está acá. Podemos ver un circuito o un diagrama de... A ver, podemos ver el circuito o un diagrama de el diagrama de un circuito de un mostrador de PCM. Acá podemos ver la entrada analógica, o cualquier señal analógica que entra y pasa por un amplificador de entrada. Lo que vendría a ser estos operacionales están nada más que para adaptar impedancias. O sea, cuando pase esta señal va a pasar y se va a mantener en el transistor este FET, dependiendo obviamente los pulsos cuando yo tome la muestra o deje pasar el nivel de la señal. Es decir, estos pulsos son los que me van a dar el muestreo, los que van a hacer que este nivel de tensión sea el de la señal que está pasando hasta el amplificador de salida o lo manda a cero. ¿Ven? Son estos pulsos. O lo manda un corto al transistor y me lo pone a cero, a masa. Si no, pasa la señal. Entonces, dependiendo la velocidad o el pulso de muestreo, es la cantidad de muestras que yo voy a tomar. Y si la señal tiene una forma, está como senoidal, y yo voy tomando las muestras, me va a dejar pasar la señal, o sea, va a ser un muestreo como natural. Me va a ir dejando pasar esta señal senoidal, después me manda más. Después me deja pasar la señal, la parte de la señal, y me manda más. Me va a pasar la parte de la señal, y me manda más así, y voy obteniendo un circuito de muestreo. Esto es solamente muestreo.
solamente voy tomando las muestras. O sea, esta va a ser la muestra 1, esta va a ser la muestra 2, esta va a ser la muestra 3, y esta va a ser la muestra 4. Y de ahí paso a lo que vendría a ser el conversor analógico digital. Pero a esta muestra yo la tengo que retener un tiempo. Si nosotros hacemos el muestreo y retención, por ejemplo, que nosotros tomamos la muestra y llega a este nivel de tensión, bueno, me mantengo a ese nivel. Tomo la otra muestra, mantengo ese nivel. Tomo la otra muestra, mantengo ese nivel. Tomo la otra muestra, mantengo ese nivel. Y de ahí voy al conversor. ¿Ven la diferencia que hay entre lo que vendría a ser un muestreo solo de una señal a lo que es una señal de muestreo y retención, o sample and hold, que lo van a ver así en los libros? Son distintas las formas de onda de una señal de muestreo con una señal de muestreo y retención. Acá podemos ver una forma, una gráfica de la señal de entrada, los pulsos de muestreo cuando yo voy a tomar las muestras, y la forma de onda de la señal de salida. Acá, digamos, el FET o el circuito anterior deja pasar la señal, y acá está activado por el mandamasa, izquierdo. Entonces, acá deja pasar lo que tengo aquí, lo tengo a la salida, ponerle que sea así. Manda tierra, después sigue la forma de onda, la sigue la forma de onda, ¿eh? La sigue la forma de onda, va bajando, y después cambia la polaridad porque la onda va para abajo, y así, digamos, pasaría la señal. Obviamente todo dependiendo del ancho de este pulso también de muestreo, porque si yo tengo un pulso de muestreo más chico, me va a entrar más, voy a tener más muestras, así, podría ser así, doble de muestras. Y yo acá tendría más muestras, tendría ahí, casi iría un poquito más arriba, este iría así, bajaría, este iría de esta forma, y así sucesivamente, ¿eh? Ya de ahí ustedes pueden ver que al tener más muestras, se acerca más, así queda más parecido a la señal esta senoidal. Obviamente que después, para poder recuperar, nosotros tenemos que filtrarla, pero bueno, primero lo que estamos haciendo es mostrando cómo se muestrea una señal y su muestreo natural. ¿Qué quiere decir muestreo natural? Que la forma que tenga la señal va a pasar, no le hacemos ninguna modificación, no la retenemos. La forma que tiene, pasa. Sea cual sea la forma que tenga, va a pasar directamente. Acá podemos ver un circuito que vendría a ser el circuito de muestreo y retención. Es el mismo circuito anterior, pero ¿qué le agregamos? Un elemento que me permita hacer la retención de la energía. Como vimos en medio de enlace, ¿cuál es el elemento que mantiene la energía eléctrica? Tenemos el capacitor, es el que mantiene el campo eléctrico, mantiene la carga determinada. Entonces, acá tenemos una señal de entrada analógica que va a entrar por este transistor, por este operacional, perdón. Va a pasar, y dependiendo de los pulsos de muestreo, que van a estar, son los que van a comandar a este FET, que lo van a cerrar o lo van a abrir o lo que sea. Esto lo van a mandar más o no. Nos va a permitir que pase la señal analógica. Ahora, tomamos la muestra. Esa muestra, si la dejamos pasar, la vamos a mantener. Es decir, vamos a cargar el capacitor al valor de esa muestra. Es este el que se va a cargar. Va a estar una tensión 1. Y por acá no se va a descargar porque va a haber una impedancia muy grande. ¿Está? Cuando este pase, esta salida, o sea, la voy a mantener, la voy a mandar para acá. Por acá ya tampoco no se va a poder descargar el capacitor este. Luego, cuando vuelve el otro pulso, que es el tiempo que le damos para que se convierta la señal en el conversor analógico digital, este capacitor se va a cargar a un determinado nivel de tensión o se va a descargar si el nivel de tensión es menor de la señal, porque por ahí se va a ir cargando el capacitor si el nivel de tensión es positivo. Pero si es negativo,
se tiene que ir descargando. Si es positivo, si es mayor al anterior, se va a ir cargando. Después vamos a ver un tipo de modulación que se llama PCM delta, que va a depender del nivel de tensión, que es mucho más interesante, o sea, es mucho más eficiente que la PCM común, pero bueno, eso vamos a ver después. Y acá podemos ver cómo nosotros, a nivel de tensión, digamos, tomamos la muestra, tomamos una muestra, la retenemos, se retiene, hasta que vuelve otro pulso, ¿ven? Se toma otra muestra, ponerle en este caso es negativo, es menor, se descarga el capacitor y se mantiene al nuevo valor. Se toma otra muestra, se descarga y se mantiene al nuevo valor, hasta que entra otra muestra y se mantiene en la otra muestra, y así se va a ir manteniendo. Y me va a dar una señal de pulsos modulada en altura, por eso se llama PAM. Acá podemos ver cómo sería la forma de onda de entrada y de salida. ¿No se ve lo que escribo? No, profe, ahora no. Creo que no. Ingeniero, ¿y ahí el tau, el tiempo del descarga o descarga del capacitor, coincide con el de los pulsos? No, solamente que en el momento del pulso es en el cual el capacitor se va a cargar o descargar, pero es en ese momento. O sea, dónde va a tomar la carga. Claro, Acá podemos ver, por ejemplo, la forma de onda de la señal, o sea, lo que vendría a ser la senoidal. Esta senoidal, bueno, pasa estos son los pulsos de muestreo, o sea, los pulsos que están acá son estos. Y en el tiempo de apertura, que puede decirse que es el tiempo que se activa esto, ¿verdad? Que se activa el transistor y pasa un nivel de tensión, no sabemos cuál, pero pasa. Y en ese tiempo es el cual el capacitor va a tomar la muestra, si va a ser mayor o menor o lo que sea. ¿Ven? Aquí, en este tiempo, que dice activo, en el tiempo activo, es cuando el capacitor se puede llegar a cargar hasta un valor. Después se mantiene, o sea, esa carga se va a mantener, que va a depender obviamente del tau y de las pérdidas resistivas que tenga el circuito, o sea, de la constante tau SARC, porque el capacitor ya sabemos que no es ideal, o sea, no va a mantener la carga todo el tiempo que sea necesario. Bueno, pero ponerle que la tenga un tiempo determinado. ¿Es suficiente para que nosotros realicemos esto, el tiempo de conversión? Y ahí puede haber, ponerle una pequeña pérdida, como figura acá, lo exagera el autor, una pequeña pérdida de carga. ¿Y después qué pasa? Viene el otro pulso, o sea, hay que muestrear de nuevo. Y ahí se va a mantener activo, ahí el capacitor se va a poder descargar o cargarse. Acá en este caso, en este ejemplo, se descarga, porque el nivel de tensión, lo ven, es negativo. Pero ponerle que haya sido una, una rectificada, que sea así. Bueno, capaz que de nuevo tiene que volver a ese valor y se carga un poquitito de nuevo, ¿no? Y se mantiene. Justo lo tomó en el mismo ciclo. ¿Eh? Y este mismo nivel de tensión lo tomo acá. ¿Eh? Y se carga de nuevo, el capacitor no se descarga. Y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. Y de nuevo, se va a volver a cargar, y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. Entonces, va a depender mucho también del pulso de muestreo, del valor de esta capacidad, y de la forma de onda que yo voy a tener a la salida. ¿Se entiende eso? ¿Entienden cómo funciona el circuito de muestreo y retención? Después lo van a tener que hacer ustedes en el laboratorio. ¿Sí? Capaz que ahí lo entienden mejor. Bueno, tomo el silencio como una muestra como un sí. Vamos a ver un poco lo que sería la frecuencia de muestreo
¿Y cómo explicamos el tema de la frecuencia de muestreo anexado o llevado hacia lo que sería el teorema del muestreo? Y ya lo vimos anteriormente en la clase pasada. Si ustedes, por ejemplo, tienen una señal, que vendría a ser el mensaje, o acá el audio, le pongamos un mensaje. Estamos hablando en el dominio de la frecuencia. Y este audio tiene este espectro, desde acá hasta la frecuencia FA. Y nosotros para poder detectar este audio, o para poder enviarlo de una manera eficiente o bien, nosotros tenemos que muestrar una frecuencia de muestreo, que obviamente es mayor a FA. Y acá en este caso se puede ver, miren, que FS es igual a 2, perdón, FS es igual a 2 veces FA. ¿Ven? Es el doble. Entonces, si ustedes muestrean a esa velocidad, ustedes se posicionan en este lugar. Si nosotros tomamos, por ejemplo, 2 veces la frecuencia de muestreo, nos posicionamos en este lugar, y miren de lejos que estamos de la frecuencia FA. O sea que aquí tenemos FS, 2 FS, 3 frecuencias de muestreo, y van a estar separadas una distancia entre una y otra de la frecuencia del mensaje. De esa FA, acá hay FA, acá hay FA, desde acá hasta acá hay FA. Entonces, ya con el hecho de muestrear al doble de la frecuencia del mensaje, nosotros nos aseguramos de que no hay solapamiento. Es como, es como lo que vendría a ser una AM doble banda lateral. Estamos modulando algo así. ¿Ven? Tenemos el audio, la frecuencia del mensaje, y si muestramos al doble de frecuencia nos posicionamos aquí, y desde acá a acá tenemos FA para un lado y para el otro. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros muestramos a una frecuencia que no es el doble de FA, como puede ser la figura 2, la figura B? Miren, ya la distancia desde acá a acá es menor a FA, para un lado y para el otro. ¿Eh? ¿Qué pasó? Esto se solapó con esto. Y acá este espectro se solapó con el otro. Y aparece lo que se llama una distorsión por alias, o aliasing, o efecto fantasma, porque se está solapando. Ya cuando, si queremos poner un filtro para poder recibir esa señal, o para poder detectar, no la podemos detectar bien porque se distorsionó. Ya no tiene esa forma. Y si nosotros nos posicionamos a una frecuencia mayor, estos se van a separar un poco más, ponerle un poco más acá. Es importante que a esta imagen ustedes la entiendan, porque es otra manera de demostrar el teorema del muestreo. En una de esas, a ustedes en un examen final, se les pregunta eso. Son preguntas de exámenes. Sí. Bueno, vamos a llegar hasta esta diapositiva. Acá podemos ver un código PCM que tiene 3 bits, o sea, de 3 magnitudes, sí, 3 bits, 8 niveles, donde podemos usar, a veces en los códigos PCM, se utiliza una reflexión, o sea, el 0, digamos, los que tengan el 1 acá adelante serían los positivos. Todos los valores de tensión que estén por arriba del nivel del 0. Y acá tenemos los ceros, que vendrán a ser los negativos. Todos los valores de niveles de tensión que estén por abajo de este valor de referencia del 0. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una señal que queremos modular en PCM. Queremos hacer la adaptación de PCM a esa señal. Tomamos una muestra en el intervalo, en el tiempo T1. Viene, se toma la muestra. Ese valor me da aproximadamente 2 voltios. Y decimos, bueno, estamos modulando en 3 bits, por lo tanto tenemos 8 niveles, porque 2 a 3 me va a dar a 8.
Cada uno de esos niveles nosotros decimos que tienen un valor de 1 volt. Porque miren, podemos tomar desde menos 3 volts hasta 3, como tomo acá. Nosotros eso le van a ir dando a ustedes los valores, dependiendo la precisión que quieran. Acá, por ejemplo, tomamos saltos de 1 volt. O sea que los niveles van a ir saltando así, que es la cuantización. ¿Ven? Salta de más 3, más 2, más 1, el 0, menos 1, menos 2 y menos 3. O sea que todos los valores que caigan entre menos 3 voltios y menos 2 van a ser considerados, o sea, aquí como 0, 0, como 0, 1, 1. El siguiente, 0, 1, 0. El otro 0, 1, 0, 1. Y así sucesivamente. A cada uno de esos cuantos que se le llama, se le da un valor de código. Código tal, a este otro valor de código. En este caso, el 0 puede tener dos valores, porque es simétrico este código, pero esta es una forma de mostrarlo. O sea, este es un ejemplo muy trivial, muy elemental, para que ustedes más o menos vean cuáles serían, cómo sería el proceso de codificación en PCM. Tengo la señal analógica, tomo la primera muestra, me da un valor de 2 voltios. Ese valor de 2 voltios pasado a código binario equivale a 1100. Entonces, tomé la primera muestra, la mantengo ese valor, porque le doy tiempo al conversor analógico digital que trabaje. El conversor analógico digital, en su tiempo de muestreo, me entrega el valor 110. ¿Lo ven? Llega el tiempo T2, tomo la muestra. En ese momento, la señal ha variado, no sé, puede hacer cualquier cosa, y llega el valor menos 1 voltio, que lo leo acá. Me posiciono en el valor menos 1 voltio. Hago la retención, retengo el valor, le doy tiempo para que el conversor analógico digital trabaje. Cuando yo retuve ese valor, el conversor analógico digital me dio el valor 001. ¿Está? Pasa el tiempo 3, tomo la tercera muestra. En esa muestra vengo aquí y me da un valor 2,6, entre 2 y 3 voltios. Está un poquito más arriba, tomo el valor de 3 voltios por acá y lo retengo. Y lo mantengo hasta que el conversor analógico digital me entregue el valor de la muestra, que en este caso es la muestra más grande, el 110. Y ahí está, acá abajo, lo que ustedes pueden ver es el código PCM. Lo pueden ver así o pueden ver 110. Viene 001. Viene 1, 1, 1 y baja. Y este es el código PCM. O sea, pasar esta señal analógica, luego de haberse muestreado, luego de haberse retenido, y luego de haberse convertido, se logra el código PCM. Entonces, muestreo, retención, cuantificación. Tenemos tres casos. Muestreo, lo más importante. Primero, filtro, ¿verdad? Porque tenemos que determinar a qué frecuencia vamos a hacer nuestro muestreo. Retención. Cuantificación, podría decirse, porque acá tenemos que cuantizar cuántos niveles tenemos, porque hay PCM de 8, 16, 32, no sé los que hacen sonido, algunos de ustedes hacen sonido, y hay PCM de hasta 32 bits, de muchos niveles. Cuantificación, codificación, que esto lo hace el conversor analógico digital, y de ahí sale nuestro código PCM. ¿Se entiende, chicos, cómo es? ¿Cómo funciona? Sí, ingeniero, Sí, una consulta. Arriba es 2,6 positivo, ¿verdad? Sí, este es un concepto positivo, el Ah, bien. valor del libro, más 2,6. ¿Y hay alguna Por, razón por la cual el uno es positivo? Porque sería al revés del signo en binario, digamos, que se... No, porque ustedes, digamos, a ver, ustedes dicen, bueno, yo tengo que, voy a tener, eso ya le agregan a ustedes, dicen, bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a trabajar? La voz, por ejemplo, quiero transmitir voz por PCM. Bueno, ¿qué
¿Qué circuito vamos a usar? No sé, pero trabajemos desde 5 voltios hasta 5 voltios, de 0 a 5 voltios. Bueno, no vamos a tener un voltaje negativo, ¿verdad? No hablo negativo. Excepto que ustedes lo quieran poner en 2,5 y menos 2,5. ¿Sí? Pero ponerle que trabajemos de 0 a 5 voltios. Y de ahí la voz mía puede estar por acá. No sé, estoy hablando y se mueven esos valores. Ahora, ustedes dicen, bueno, a ver, profe, yo tengo un conversor de 8 bits. Ok. Entonces tenemos que decir 2 a la 8. Eso es 256, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener 256 niveles. Esto se va a dividir en 128. Puede ser aquí y acá tenemos 64, 64. Todos esos niveles va a ser la precisión que va a tener el PCM de ustedes, si quieren trabajar con 8 bits. Cada uno me va a dar un valor de un código. Esto van a ser los cuantos. Ya vamos a ver nosotros, cuando veamos la ley A y la ley MU, cómo trabajan en Europa y en Argentina, o acá en Estados Unidos y en Japón, son distintas leyes, pero utilizan, por ejemplo, ellos 128 niveles para positivos y 128 niveles negativos. Simétrico puede ser. Eso va a depender del sistema que ustedes que elijan. Pero con ese nivel tenemos muchos códigos. Son 8 PCM de 8 bits. O sea que cada una de las muestras va a tener 8 bits de datos. De un lado podemos usar los signos, si lo queremos hacer simétrico con respecto al cero. Eso ya va a depender de lo que ustedes hagan, ¿no? De la simetría que ustedes le den. Por lo general, se le da positivos y negativos, porque la tensión puede variar también para los valores negativos. Eso va a depender de la referencia o el diseño que ustedes establezcan en su sistema. ¿Puede Fran, hacer una muestra en 3 bits en la gráfica esa? ¿Cómo, disculpe? De audio que hizo recién. Una muestra, no he entendido la pregunta. Un ejemplo con la gráfica que estaba hablando de 8 bits, que tenía de 256 muestras. ¿Puede Sí. hacer con esa gráfica un ejemplo de 3 bits nada más para ver cómo quedaría la conversión y el PCM en la muestra de tensión para hacer como el ejemplo anterior? ¿Quiere que me ponga a hacer un ejemplo con una muestra de 3 bits? Claro, así con la gráfica esa que tenía de audio, de la voz, hacer un ejemplo de muestra y retención y cómo quedaría PCM en ese caso, hacia grandes rasgos, para entenderla bien a la gráfica anterior, porque no al ejemplo, no lo entendí bien, a ese no lo entendí bien. claro, profe, eso tenía que ver con la pregunta que estaba por hacer yo, que si yo mejoro la cantidad de niveles, puedo mejorar la cantidad de muestras que puedo tomar, Claro. o Si no. usted al tomar, como decía, a ver, usted tiene 3 bits. 2 a la 3 le da 8 niveles. Entonces, si tenemos una muestra que es así, o sea, y a esta la muestramos a una frecuencia determinada, bueno, también va a entrar, acá tenemos una frecuencia alta. O sea, acá hay una variación, ¿no ven? De un punto a otro. Entonces, esto es una pendiente muy alta. Acá va a haber una frecuencia alta, entonces yo tengo que tomar muestras mucho más cercanas para poder detectar estos glitches de aquí. ¿No ven? Bueno, tomo una muestra determinada en un punto y esto me va a dar un nivel de tensión. Acá, por ejemplo, que lo tome de 0 a 5 volts, no sé. O a 8 volts, vamos. Cada volt va a ser un nivel de cuantización. Entonces, acá puede ser el 0, 0, si no lo tomamos como negativo, ¿verdad? Tengo 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1.
Ah, eso es lo que no entendía de la gráfica anterior. Entonces, Y ahí sale el PCM en cada muestra. claro, En entonces usted toma frecuencia. la muestra acá, por ejemplo, y le da 1, 1, 1. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Tomé la muestra al máximo y la tengo que mantener hasta que venga la otra. Le tengo que dar tiempo al conversor. Esto sería en PAM. Vuelvo a tomar la muestra y acá bajó, miren. Ponele que baja. Y ya es 1, 1, 0, pongamos que 6. Acá bajó. Y tengo que mantener hasta que venga la otra. Bueno, aquí en PCM, esta que tomé vale 1, 1, 1. ¿Ah? En ese tiempito. Desde acá hasta acá, ¿verdad? Esta vale 1, 1, 1. La otra vale, durante este tiempito de acá, vale 1, 0, 1. Y así. Ustedes Ahí van tomando está. la muestra y las arma el PCM, pero el PCM es esto en realidad, Claro, es es la la última. codificación que ustedes le dan. Sí, es la última, o sea, son varios procesos para llegar al PCM. Bueno, podrían probar la contraseña de hoy, PCM1, PCM1, por favor, la contraseña. Sí, anda, ingeniero. Bueno, entonces estamos en contacto, nos vemos en la próxima semana, buen fin de chicos. Igualmente, Hasta luego. profe. Buen fin de, profe. Nos vemos, Hasta suerte, chao, chao. luego. Chao.